Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 7 de la asignatura Matemática Discreta del grado Matemática de la UNED, en la cual vamos a centrarnos en el estudio de la exploración de grafos. Es decir, vamos a centrar nuestra atención en esta lección en los caminos que podemos encontrar dentro de grafos. Y para eso vamos a comenzar con un concepto que es el que se conoce como la matriz de adyacencia. Entonces, tenemos una primera definición que nos dice: sea G igual a VA un grafo. Y ahora veremos qué tipo de grafo es el que estamos considerando, donde vamos a anotar al conjunto de vértices V como los vértices v1, v2 hasta v(n). Solemos denotar normalmente con n al orden del grafo, que es el número de vértices que tiene. Entonces, llamamos matriz de adyacencia de G a la matriz M, que está dada por las entradas M sub I, J, donde tanto I como J van desde 1, 2 hasta N, donde ¿quiénes son estos elementos M sub I, J? Pues resulta que M sub I, J va a valer 1 si la arista V sub I, V sub J es una arista del grafo A. Y va a ser 0 si la V sub I, V sub J es una arista que no está en A. Esto sería para grafos simples. También podríamos entrar en esta definición de los pseudografos, es decir, si permitimos aristas, pero no vamos a trabajar con esta definición con los multigrafos. Y por otro lado, tendríamos que el M sub I, J va a ser de la forma 1 si la arista V sub I, V sub J está en A, y además tengo que la arista va del vértice V sub I en el vértice V sub J, es decir, estamos considerando digrafos, donde hay una orientación. Y va a ser 0 si o bien la arista V sub I, V sub J no pertenece al grafo, o la arista sí pertenece al grafo, pero la orientación es contraria. Es decir, tenemos que va de V sub J en V sub I. Esto sería para digrafos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos considerar que si tenemos los siguientes grafos, dibujamos aquí el vértice V sub 1, el vértice V sub 2, vértice V sub 3, vértice V sub 4. Si tenemos aquí, por ejemplo, simplemente, y vamos a poner también el V sub 5, de este modo. ¿De acuerdo? ¿Qué tendríamos así? Tendríamos que entonces, para este grafo G, la matriz M sería una matriz que va a ser 5 por 5, es decir, podemos pensarla como que aquí arriba tenemos el V sub 1, el V sub 2, el V sub 3, el V sub 4, el V sub 5, y aquí también en las filas tenemos el V sub 1, el V sub 2, el V sub 3, el V sub 4 y el V sub 5. Entonces vamos a ver, el 1 está relacionado con el 1. Normalmente en los grafos no vamos a tener lazos, por lo tanto en la diagonal va a haber siempre ceros. Y ahora veremos, la arista V1, V2 pertenece al grafo, por lo tanto pondré un 1. O lo mismo la arista V2, V1 también pertenece al grafo, por lo tanto pongo un 1. Es decir, para grafos simples la matriz de adyacencia es una matriz simétrica. También tengo la lista V1, V3, pues aquí pondré un 1. Y entonces también está la lista V3, V1. La lista V1, V4 no está, ni la V1, V5. ¿De acuerdo? Pues entonces aquí pongo ceros. Para la lista V2, V3 también la tengo, por lo tanto pongo un 1 y aquí pongo un 1. La V2 con la V4 sí está, pongo un 1, pero la V2 con la V5 no está, pongo un 0, pongo un 0.
Ahora tendré la arista V3, V4 que no está, por lo tanto pongo un 0. Y la V4, V3, V5 que tampoco está, pongo un 0. Y por último, pongo la arista V5 que no está con ninguno, por lo tanto aquí aparecen ceros. Ahora supongamos que tenemos un digrafo, es decir, que este grafo lo modifico y, por ejemplo, digamos, tengo la lista que va del V1 al V2, que va del V2 al V3, del V2 al V4 y del V3 al V1. ¿Cómo se modifica esta matriz? Claro, por ejemplo, la V1, V2 aparece, ¿cierto? Pero la V2, V1 no aparece porque aunque es una arista, está orientada de forma contraria. Por lo tanto, aquí tendría un 0. Este elemento de aquí, que sería el 2, 1, sería un 0. Lo único que vamos a tener es que ahora no va a haber una simetría de la matriz, va a importar el orden. Por ejemplo, si tendré la V2, V3, tendré este 1, pero no tendré la V3, V2. Esto también será aquí un 0. Para la V1, V3 no tendré la V1, V3 porque no va de 1 en 3, sino de 3 en 1. Por lo tanto, aquí será un 0. Pero aquí sí será el 1. ¿Qué más tendremos? Tendremos también la V2, V4, va de V2 en V4, pero no va de V4 en V2. Por lo tanto, esto también será un 0. ¿De acuerdo? Y esta será la nueva matriz de adyacencia. Lo único que cambia con los dígrafos es que la matriz deja de ser simétrica. ¿Qué podemos decir nosotros con las relaciones de esta matriz de adyacencia? Pues nos va a servir para estudiar el comportamiento de los grafos, de los caminos y de muchas situaciones que podemos tener. Un primer resultado que obtenemos es que nos permite estudiar cuándo dos grafos son isomorfos, ya que si tenemos G y G', dos grafos, de modo que tienen la misma matriz de adyacencia. Entonces, los grafos G y G' son isomorfos. Es decir, escribimos G igual con este aproximado a G', ¿de acuerdo? Ojo, esto me da solo una implicación, porque resulta que el recíproco no es cierto. Es decir, podemos tener grafos isomorfos que no tengan la misma matriz de adyacencia. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. Y entonces nosotros vamos a estudiar ahora qué ocurre con los caminos. Y para ello vamos a definir los caminos dentro de los dígrafos. Es decir, ahí hemos visto que un camino era simplemente una sucesión de aristas. Y aquí vamos a tener prácticamente la misma situación. Es decir, sea G igual a VA un dígrafo. Entonces, un camino en G es una sucesión de vértices y aristas que aparecen
de forma alternativa. Y cuando decimos sucesión nos referimos a una sucesión finita. Es decir, tengo un comienzo v sub 0, luego aparece la lista, por ejemplo, v0, v sub 1, luego aparece el vértice v sub 1, luego aparece la lista v1, v2, el vértice v2, así hasta que llego a un vértice v sub l-1, la lista v sub l-1, v sub l, y por último el vértice v sub l. El vértice v sub 0 recibe el nombre de origen. Y el vértice v sub l recibe el nombre de fin o final. ¿De acuerdo? Y además, la longitud del camino L es el número de aristas que aparecen en él. ¿De acuerdo? Eso va a ser precisamente cómo definimos los caminos dentro de los dígrafos. Nuestro objetivo va a ser tratar de buscar caminos dentro de un grafo o averiguar cuándo puede existir un camino entre vértices. Y claro, si hemos introducido la matriz de adyacencia, que nos dice cuándo hay una lista entre dos vértices, de algún modo me gustaría usar esa definición para obtener información sobre caminos de forma genérica entre vértices cualesquiera. Y eso es lo que nos da el siguiente resultado. Tenemos un teorema que nos dice cómo podemos relacionar el concepto de camino entre vértices con la matriz de adyacencia. Y para ello, sea G igual a VA un grafo y sea M su matriz de adyacencia. Entonces, el elemento IJ o la entrada IJ de la matriz M elevado a L nos proporciona el número de caminos de longitud L que hay entre los vértices V sub I y V sub J. ¿De acuerdo? Es decir, que el simple hecho de multiplicar la matriz por sí mismo, en función de cuántas veces la multiplique, me va a decir cuántos caminos de dicha longitud puedo encontrar. ¿De acuerdo? Claro, como resultado, ¿qué necesitamos para que haya un camino entre dos vértices? Que haya un camino de alguna longitud. Es decir, sea G igual a VA, grafo con cardinal de V igual a N, es decir, N vértices. Entonces, existe un camino entre los vértices V sub I y V sub J si y solo si la entrada o el elemento IJ de la matriz C, que viene definida como la matriz M elevado a n-1 más la matriz M elevado a n-2 más la matriz M, es no nula.
Claro, porque eso me va a decir que en alguno de estos elementos al menos tiene que haber un elemento ij que sea distinto de 0. Eso significa que si este es el de la matriz mn-1, significa que hay un camino de longitud n-1, o si es de la n-2 que hay al menos un camino de longitud n-2, etc. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos hace falta únicamente. También podríamos escribir este teorema diciendo únicamente que existe un camino si y solo si la entrada de la matriz m elevado a l es distinta de 0 para algún l entre 1 y n-1. Claro, como consecuencia, podemos estudiar cuándo un grafo es conexo, porque recordemos que un grafo conexo, con esa relación de equivalencia que había definido dentro de los grafos conexos, lo que me está diciendo es que siempre podía encontrar un camino entre dos vértices cualesquiera. Claro, pues lo único que necesito es que la matriz anterior tenga todos los elementos distintos de 0. Es decir, tenemos que G es grafo conexo si y solo si la matriz C anterior, que es la matriz m elevado a n-1 más todas las potencias hasta el m, tiene todas las entradas no nulas. Eso sí, excepto para las entradas de la forma i. Es decir, la 1,1, la 2,2, la 3,3, la 4,4, esas van a ser 0 porque estamos con un grafo y no estamos permitiendo lazos entre ellos. ¿De acuerdo? Muy bien, esto va a ser precisamente lo que nos importa sobre la relación entre los caminos y la matriz de adyacencia. Y ahora dentro de los grafos vamos a estudiar una familia de grafos muy importantes, que van a ser los árboles. Entonces vamos a centrarnos ahora en el estudio de árboles, que van a ser un tipo de grafo muy particular. Entonces, decimos que un grafo G igual a VA es un árbol si se trata de un grafo conexo que no contiene ciclos. Y normalmente usamos la letra mayúscula T en lugar de la G para designar a un árbol. Por ejemplo, un posible árbol podría ser este grafo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esto es una opción para árbol. También podemos extenderlo por aquí, puede venir por aquí. Lo único que no puedo hacer es cerrar y convertirlo en un ciclo. Es decir, esto sería un árbol. Claro, ¿y cómo podemos caracterizar el hecho de que un grafo sea un árbol con el concepto de camino que hemos visto hasta ahora? Pues tenemos un resultado, un teorema, que nos da esa posible caracterización. Y en concreto nos dice que T es un árbol si y solo si para todo vértice v sub i y v sub j que sean vértices del grafo T o del árbol T, existe un único camino, obviamente simple, porque no puede cerrarse, porque no, si no, sería un ciclo y no sería un árbol, de v sub i a v sub j. ¿De acuerdo? Como observación, hay otra caracterización que no aparece en el libro, pero que también es interesante, y es que
sabemos que un grafo T de la forma VA es árbol si y solo si hay una relación entre el número de vértices y el número de aristas. Y es que el número de vértices tiene que ser uno más que el número de aristas. ¿De acuerdo? Precisamente en este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aristas. Por lo tanto me dice que en efecto esto de aquí es un árbol. Claro, pero ¿qué relaciones tienen los árboles con los grafos? Es un tipo de grafo, sí, pero ¿cuál es la utilidad? Y tiene una utilidad muy importante y es que dentro de cualquier grafo vamos a ser capaces de encontrar árboles. Es decir, tenemos el siguiente resultado. Teorema CAG igual a VA, un grafo conexo. Entonces, existe un árbol T que es un subgrafo de G donde los vértices del árbol T coinciden con los vértices del árbol del grafo G. ¿De acuerdo? Además, dicho árbol recibe el nombre de árbol conectante o subárbol maximal. Aunque realmente el nombre apropiado es el nombre que tiene en inglés, que es Spanning Tree, que lo traduciríamos realmente como árbol generador, que en realidad sería un concepto mucho más propio. Entonces, por ejemplo, podemos considerar el siguiente grafo. Vamos a dibujar unos cuantos vértices. Y vamos a unirlos con muchas aristas, siempre y cuando el grafo sea conexo. Podemos observar que no se trata de un árbol porque contiene ciclos. Por ejemplo, aquí tiene un ciclo de longitud 3, aquí tiene un ciclo de longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pero la pregunta es, ¿podemos encontrar un subárbol maximal? Es decir, que pase por todos los vértices, que sea árbol y que sea un subgrafo. Vamos a ver. Para ello podemos decir, bueno, vamos a tratar de ver cómo lo podemos conectar. No puede haber, es posible que encontremos más de un subgrafo o de subárbol maximal, no tiene por qué ser único, ¿de acuerdo? Pero podría considerar, por ejemplo, tengo aquí todos los vértices y voy a conectar las aristas de modo que no cree ciclos. Por ejemplo, una opción puede ser, bueno, pues puedo conectar esta arista y esta arista. Aunque también podría venir este vértice, en vez de con el de arriba, con el de aquí abajo. Pues sí, sería una opción, pero no era necesario. ¿De acuerdo? Podría seguir uniendo por aquí. Ahora uno este vértice con este. Y ahora uno este vértice con este. No puedo coger esta arista porque entonces tendría un ciclo. Igual que no puedo considerar esta arista porque entonces tendría un ciclo. Ahora puedo seguir, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Puedo venir, por ejemplo, por aquí y unir este con este y con este. Pues este grafo T azul sería una opción de subgrafo maximal. No es la única opción, tenemos muchas opciones, pero lo verifica. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos una relación entre los grafos conexos y los árboles que hemos estudiado. Continuando con el concepto de árbol, vamos a ver unos tipos de árboles
muy concretos que nos van a ser de gran utilidad, que van a ser los árboles con raíz. Entonces, introducimos primero ese concepto. Y para ello, decimos que un árbol T con raíz R es un par T, R, donde T es un árbol y R es un vértice de dicho árbol. Es decir, lo único que estamos haciendo en un árbol con raíz es darle un nombre especial a uno de los vértices de dicho árbol. ¿A cuál? Al que más nos interese. Pero esto nos lleva a inducir una relación de orden, que va a ser una relación de orden parcial, dentro de los árboles con raíz. ¿Y por qué ocurre eso? Porque lo que podemos decir, bueno, si estamos destacando ese vértice R en concreto, que llamamos raíz, podemos pensar que podemos estudiar qué distancia o cómo de lejos están el resto de vértices de ese vértice R que hemos destacado. Y introducimos así la siguiente relación. Es decir, sea el par T, R un árbol con raíz. Entonces, dados V y W, vértice del árbol T, decimos que el vértice V es mayor o igual que el vértice W si el vértice V está más cerca de R que el vértice W. Es decir, si el camino, un camino simple, porque tienen que ser los caminos simples en un árbol, que une el vértice R, que es la raíz, con el vértice W, pasa por el vértice V, ¿de acuerdo? Si pasa por el vértice V, es que el camino que va del R al V es más corto que el camino que va del R al W, ¿de acuerdo? Y como resultado, tenemos precisamente que esto que hemos dicho, que es una relación de orden parcial, en efecto lo es. Es decir, tenemos el siguiente resultado, que es una proposición que nos dice la relación mayor o igual es una relación de orden parcial en un par TR que sea árbol con raíz. ¿De acuerdo? Muy bien, es decir, esto sería la parte que nos va a interesar únicamente de un tipo de árboles especiales. Vamos ahora al último concepto de la parte teórica, que va a ser, bueno, dentro de los grafos que nosotros estamos estudiando, normalmente las raíces no han tenido ningún valor, era simplemente un segmento o un vector que unía un vértice con otro vértice. Pero claro, por ejemplo, en la vida real podemos representar en el mapa las ciudades con puntos y las carreteras con aristas. Aunque podemos unirlo simplemente con un segmento, claro, la distancia que hay, por ejemplo, entre la ciudad de Sevilla y la ciudad de Córdoba no es la misma que la que hay entre la ciudad de Córdoba y la de Jaén. Por lo tanto, en cierto modo, tiene sentido seguir avanzando en la teoría de grafos y darle un valor a las aristas. Un valor que me va a decir cómo de grande es esa arista, cómo de importante. Y eso nos lleva precisamente al concepto de grafo etiquetado. Tenemos así la siguiente definición. Definición. Un grafo o digrafo
G de la forma V, A, conjunto de vértices y de aristas, se dice que es un grafo etiquetado si sus aristas tienen asignado un valor que denotamos normalmente de A, ¿de acuerdo? Que va a ser un número, ¿vale? Entonces, la etiqueta de su A, que es el número que tiene asignado, ¿de acuerdo? De la arista A, recibe el nombre de longitud de la arista. Y además, si tenemos, es decir, dado un camino, que es una secuencia de aristas, es decir, un camino por la secuencia de aristas, que sería, por ejemplo, A sub 1, A sub 2 hasta A sub L, pertenecientes a A, llamamos longitud del camino a la suma de las longitudes de las aristas, es decir, a la suma longitud de la arista A sub 1 más longitud de la arista A sub 2 más longitud de la arista A sub L. ¿De acuerdo? Esto es precisamente la longitud de un camino. Pero claro, cuando me dan unos vértices, yo puedo estudiar los caminos que hay entre vértices. Es decir, dados dos vértices, V y W, perteneciente a V, con G igual a VA, grafo etiquetado, la distancia entre dichos vértices se define como la mínima distancia de cualquier camino que los una. Entonces, por ejemplo, podemos considerar el siguiente grafo etiquetado. Podemos decir, mira, imagínate que tenemos aquí el vértice V. Vamos a poner aquí un vértice W. Tenemos aquí otros vértices intermedios. Aquí ponemos un valor 2. Aquí ponemos un valor 1. Aquí ponemos un valor 5. Aquí ponemos otro vértice que tiene también un valor 1. Aquí ponemos un valor 1. Y por ejemplo, de este a este ponemos un valor 4. Claro, nos dice, bueno, es que para ir de V a W puedo ir de muchas formas. Puedo pasar por este vértice intermedio, por estos dos intermedios o por este de aquí intermedio. Pero claro, nosotros observamos que si voy primero por este vértice que tengo aquí, entonces estoy sumando 2 y luego 5. Es decir, estaría sumando 2 más 5, que sería 7.
Pero si voy por el 1, luego otra vez por el 1 y luego otra vez por el 1, estoy sumando 3 en total. Pero si voy por el 4 y luego por el 1, estoy sumando 5. Entonces, por donde menos sumo, aunque vaya por más aristas, eso no me interesa, porque lo que me interesa es saber cómo de grandes son las aristas. Entonces aquí tendría que la distancia del v al w, bueno, tendría realmente que la distancia del v, w va a ser 1 más 1 más 1, que es igual a 3, que es la menor longitud del camino que pasa por w y w. Claro, pero esto ha sido muy sencillo. Ha sido muy sencillo porque el grafo era chico. Pero si el grafo se complica, o si las cuentas ya no son tan fáciles y los números son más grandes en un lado, pero por otro no, ¿cómo lo hacemos? Claro, nos gustaría tener un método que no sea probar, porque puede haber muchísimas combinaciones de caminos y a lo mejor no las vemos todas y a lo mejor estamos eternamente haciendo cuentas. Entonces nos gustaría tener algún método, algún algoritmo que nos permita calcular la distancia que hay entre dos vértices cualesquiera. Y para ello tenemos precisamente el algoritmo de Dijkstra, que nos da precisamente un método para calcular esa distancia mínima. Y es lo que vamos a ver aquí a continuación. Lo que se conoce como algoritmo de Dijkstra. ¿Qué nos dice este algoritmo? Nos dice, mira, sea G igual a VA un grafo etiquetado. Y sean X e Y dos vértices de mi grafo. Entonces, para hallar la distancia entre dichos vértices, seguimos los siguientes pasos. Paso 1. Vamos a definir una aplicación. Entonces tomamos una aplicación o definimos la aplicación L, que va del conjunto V en el conjunto R unión más infinito, dada por L del vértice V va a ser 0 y L, bueno, no del vértice V, sino del vértice, lo hemos llamado aquí X, va a ser 0 y L de V va a ser infinito para cualquier vértice distinto del X, ¿de acuerdo? Este es el primer paso y definimos un conjunto de vértices T que inicialmente va a ser el conjunto V de todos los vértices. Y estos, por el camino, vamos a ir modificando los valores de L de V y el conjunto de vértices T, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué hacemos? Vamos al segundo paso. Paso 2. Consistiría en, bueno, pues buscamos el vértice V perteneciente a T con la etiqueta L de V que acabamos de definir anteriormente que sea mínima. ¿Vale? Y entonces, uy, aquí no he puesto paso 2, he puesto simplemente paso. Paso 2. ¿De acuerdo? Ese sería como el segundo paso. Y ahora, paso 3, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues dice, bueno, puede ocurrir que hayamos terminado. Es decir, si
ese vértice V que he encontrado en el paso 2 coincide con el vértice Y, entonces hemos terminado y la distancia que hay del vértice X al vértice Y es precisamente la etiqueta L del vértice Y o del vértice V porque coinciden los dos. Claro, pero ¿qué pasa si el vértice que hemos encontrado no es el vértice al que quiero llegar? Eso nos lleva a los siguientes pasos. Es decir, paso 4. Si el vértice V que hemos encontrado es distinto del Y, entonces tomamos los vértices W pertenecientes a T, tales que la arista W sea una arista de mi grafo. ¿De acuerdo? Entonces, si se tiene que la etiqueta del vértice W es mayor que la etiqueta del vértice V que tenía anteriormente, más la distancia que tiene, o la etiqueta de la arista VW, entonces redefinimos el valor de la etiqueta de dicho vértice. Tened cuidado porque estamos hablando de etiqueta de vértice y de etiqueta de arista. La etiqueta de la arista es esta D de VW, que es la distancia o lo que mide la arista, mientras que la etiqueta del vértice es esta aplicación LW que hemos definido nosotros en este algoritmo. ¿De acuerdo? Pues entonces, si se verifica esta condición, entonces le cambio el valor a LW. LW ahora, en vez de valer infinito, va a pasar a valer lo que valía LDV más la etiqueta de la arista, es decir, cómo de grande era la arista VW. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que, una vez que hemos hecho el paso 4, ahora eliminamos el vértice V del conjunto T y volvemos a realizar el mismo proceso desde el paso 2. ¿De acuerdo? Es decir, vuelvo a buscar un vértice que tenga etiqueta mínima. Si coincide con el final, hemos terminado. Si no coincide, busco todos los vértices que están conectados. Es decir, repito este proceso hasta que en algún momento llega al paso 3 y paro. ¿De acuerdo? Y en esto consiste precisamente el algoritmo de Dijkstra. Y este algoritmo nos garantiza que en un número finito de pasos vamos a conseguir ese camino mínimo entre los vértices V y W. Con esto terminaríamos la parte teórica de esta lección y ahora vamos a realizar algunos ejercicios para afianzar los distintos conceptos que hemos visto hasta ahora. Vale, y entonces vamos con el ejercicio que tenemos a continuación, que es el primer ejercicio del libro de la asignatura. Nos dan dos grafos y vamos a calcular la matriz de adyacencia de cada uno de estos grafos. Vamos a llamar a este grafo, por ejemplo, G1 y a este grafo G2. Entonces, para las matrices de adyacencia M1 y M2 respectivamente, tenemos que, ¿quiénes serían? Pues mira, la matriz M1. G1 es un grafo simple, no tiene aristas orientadas. Por lo tanto,
vamos a tener una matriz cuadrada que va a ser simétrica. Sabemos seguro que en la diagonal va a haber ceros, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Entonces ponemos aquí la matriz en grande y decimos, bueno, el vértice v1 no está conectado con el v1, es decir, aquí tengo un 0. La arista v1, v2 sí está, entonces aquí pongo un 1. La arista v1, v3 también está, entonces aquí pongo un 1. La arista v1, v4 no está, entonces aquí pongo un 0. Y la arista v1, v5 sí está, entonces aquí pongo un 1. Pero como sé que va a ser una matriz simétrica, la fila también va a ser la columna, es decir, aquí va a aparecer un 1, un 1, un 0 y un 1. Vamos ahora con el vértice v2. He visto que el v2 con el v1 estaba. El v2 con el v2 no va a estar porque no es un pseudografo, por lo tanto aquí aparece un 0. El v2 con el v3 sí está, pongo un 1. El v2 con el v4 no aparece, pongo un 0. Y el v2 con el v5 no aparece, pongo un 0. Pero como es un grafo simple, la matriz va a ser simétrica. Aquí voy a tener también el 1, 0, 0. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente paso, que sería el vértice 3. Ya he visto con el v1 y v2 me queda el v3 con el v4, que sí está. Además, el v3 no está conectado consigo mismo porque no tiene un lazo, por tanto aquí aparece un 0. Como v3 está conectado con v4 aparece un 1 y como v3 está conectado con v5 aparece un 1. Como es simétrica, aquí también voy a tener un 1 y un 1. Además, el v4 no va a estar conectado consigo mismo, va a tener un 0. Y como está conectado con el 5, aparece un 1. Y también aquí voy a tener un 1. Y por último, el v5 va a tener un 0, porque no está conectado consigo mismo. Y esta sería la matriz, que es una matriz simétrica. Pero vamos a ver la M2. Claro, la M2 es muy similar, el grafo es el mismo, lo único que hemos hecho ha sido, tiene las mismas aristas, pero hemos impuesto una orientación, es decir, grafo G2 es un digrafo. Y vamos a ver cómo varía la matriz que tenemos a continuación. Decimos, bueno, por un lado, el v1 está conectado con el v2, y además en el sentido de v1 a v2, por lo tanto, el v1 no está consigo mismo, pero el de v1 a v2 sí. Y de v1 a v3 también. De v1 a v4 no, porque no está la lista. Y de v1 a v5, aunque está la lista, está en sentido contrario. Entonces le ponemos un 0. Esto cambia. Ahora voy con el vértice v2, segunda fila. El v2 con el v1 está en la lista, pero está en la orientación contraria. No va de v2 a v1, sino de v1 a v2. Entonces pongo un 0. Pongo también un 0 porque no está conectado consigo mismo. De v2 a v3 sí voy, y además en el sentido correcto, por lo tanto pongo un 1. De v2 a v4 no, porque no está. Y de v2 a v5 no, porque no está. Ahora voy con el vértice v3. v3 está en la lista v3, v1, pero no va de v3 a v1, sino que está en el sentido contrario, por lo tanto aquí pongo un 0. Y está en la lista v2, v3, pero no va de v3 a v2, sino al revés, por lo tanto también pongo un 0. v3 no está conectado consigo mismo, por lo tanto pongo un 0. Y la lista v3, v4 está y además va de v3 a v4, por lo tanto le pongo un 1. La lista v3, v5 está, pero no va de v3 a v5, va de v5 a v3, por lo tanto aquí pongo un 0. Voy ahora al vértice v4. La lista v1 o v4 no está. Con v2 tampoco está conectado. Con el v3 está conectado, pero no va de v4 a v3, por lo tanto le pongo un 0. El v4 consigo mismo no está conectado y de v4 a v5 sí está en la lista y además va en ese sentido, por lo tanto le pongo un 1. Vamos por último a la lista v5. v5 a v1 está y además va en ese sentido, por lo tanto aquí aparece un 1. De v5 a v2 no hay aristas, pongo un 0. De v5 a v3 hay aristas y además va en ese sentido, por lo tanto pongo un 1. De v5 a v4 hay aristas, pero no va en el sentido de v5 a v4, sino al revés, por lo tanto le tengo que poner un 0. Y por último hay un 0 en esta última posición porque el vértice v5 no está conectado consigo mismo. ¿De acuerdo? Y de este modo podemos estudiar fácilmente las matrices de adyacencia. Ahora podemos preguntarnos, por ejemplo, si vemos el vértice v2 y el vértice v5, podemos estudiar si hay un camino que vaya del vértice v2 al vértice v5. Claro, y para eso tendríamos que estudiar. Uno dice, bueno, pues vemos precisamente, esto ya es una cosa extra, vemos precisamente que, aunque no están conectados, ¿verdad? Puedo ir por la lista v1 o v5 o puedo ir por la lista v2, v3, ¿cierto? Sin embargo, en este digrafo vemos que no puedo ir de v2 a v5 a través de v2, v3, porque esta lista no está.
porque está en el sentido contrario, pero sí podría ir por V2, V3, V4, ¿de acuerdo? Si quisiésemos, podríamos calcular también las matrices M1, las distintas potencias, para ver si existe un camino entre los vértices que tenemos. Y entonces podríamos calcular quién sería la matriz C1, que sería, como tengo 5 vértices, calcularía M1 elevado a 4 más M1 elevado a 3 más M1 al cuadrado más M1. Y podría calcular la matriz C2, que sería M2 a la cuarta más M2 al cubo más la matriz M2 al cuadrado más la matriz M2. Y esto nos permitiría estudiar, viendo las distintas posiciones, cuántos caminos podemos encontrar de V2 a V5, que por ejemplo si yo calculase la matriz cuadrada y buscase la posición 2, 5, debería aparecerme un 3, debería aparecerme 1, 2, es decir, aquí tengo un camino, luego tengo, bueno, en verdad hay más, tengo aquí un camino, 2 caminos, 3 caminos, 4 caminos. Por curiosidad, vamos a calcular cuánto vale la matriz M1 al cuadrado. Entonces, voy a calcular únicamente la posición que me interesa, que va a ser esta posición de aquí. Perdón, esta posición no, sino la posición que aparece en la 2, 5. Es decir, aquí tengo una fila, y aquí aparece la posición 2, 5. Para calcular esta posición tendré que multiplicar la segunda fila por la quinta columna. Entonces multiplicaré 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0. Por lo tanto tendré 1 más 1, en total 2, ¿de acuerdo? Que nos da el número de caminos distintos que tenemos entre el V2 y el V5, ¿de acuerdo? De este modo puedo calcular todos los caminos que hay entre estas matrices. Y con esto vamos a finalizar la lección número 7 de la asignatura.